Iglesia católica es la que Cristo fundó, las sectas la quieren destruir. Y este hermano lastimosamente lee la Biblia, pero como él dice, la lee al revés, lastimosamente. Vamos con la tercera cita bíblica, Jeremías 10, capítulo 10, versículo 8. Lo estamos haciendo algo rapidito porque el tiempo no me da, pero si no voy a tener que hacer segunda parte, no se preocupen. Dice, todos ellos por igual son estúpidos y necios, van a su enseñanza, no son más que madera. ¿Qué nos habla aquí, hermanos? ¿Qué nos quiere decir aquí? ¿Qué nos enseña el hombre? Es lo que nos quiere decir que los hombres son estúpidos y todos. Ok, los hombres somos estúpidos, somos necios. Sí, tenemos razón, tiene razón. En eso sí lo apoyo. Y van a su enseñanza, dice, no más que madera. En otra Biblia dice otra versión, dice otras palabras. Pero, ¿qué nos quiere hablar aquí el Señor? Hay que entender la palabra de Dios, hay que saborearla. No solo agarrar un versículo y ya, esto está cabal para los hombres no, hermanos, hay que tener cuidado, como dice la palabra de Dios. Hay que tener cuidado, dice en Tesalonicenses. Tenemos que tener cuidado de las personas que van en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, dice, que van a venir y van a agarrar estas cartas de parte de nosotros para hacerlas proféticas, dice, y hacerse ellos grandes. No, hermanos, hay que tener cuidado. Nos está hablando de que el pueblo de Dios, o que el hombre, vamos a ir en esa misma cita bíblica, Jeremías 10, capítulo 10, versículo 1. Escucha, casa de Israel, la palabra que les dice el Señor. Así habla el Señor. No imiten, dice, las costumbres de los paganos, ni se atemoricen por los signos del cielo, porque son los paganos que temen esas cosas. Si usted es pagano, hermano, usted va a temer todo esto que está pasando con el COVID-19. ¿Ya? Si el terror de los pueblos no vale nada, es una madera que se corta en el bosque, una obra silenciada por la mano del orfebre, o del carpintero, o el que crea la... ¿Ya? ¿Por qué? Porque dice orfebre. Porque el hombre es un creador. El hombre es un creador. En Jeremías 10, capítulo 10, versículo 14, nos da la respuesta. ¿A qué es lo que el hombre idolatra más en este mundo? Dice, el hombre queda aturdido sin comprender, dice. El fundidor se avergüenza de su ídolo, porque su estatua es una mentira y en nada de eso hay aliento de vida. Son pura vanidad, una obra ridícula y perecerán cuando haya que dar cuenta. ¿De qué nos habla? ¿Cuál es el ídolo casi de todo el mundo entero? ¿Cuál es la vanidad? Tener casas lujosas, tener mi carro, tener mi casa, ser rico y llegar a tener una comodidad que yo no tenga que trabajar. Esa es mi idolatría más grande que tenemos, hermano. Esa es la idolatría más grande y más enorme que tenemos. ¿Ya? Entonces tenemos que tener cuidado. Cualquiera, hasta incluso yo he caído en ese pecado, hermano. No nos habla aquí. No nos habla aquí como dice el hermano, que ellos quieren hacernos estúpidos. No. Aquí nos enseña que el hombre hace estúpido, incluso hasta los cristianos, enseñándole que el dinero puede comprar todo. Que el dinero puede comprar felicidad, que el dinero puede comprar, incluso si se recuerdan que estábamos leyendo la palabra de Dios la vez pasada, que sobre la confirmación, y decíamos que la imposición de las manos, y salió uno que le dijo a Pedro, véndeme eso, le dijo, yo te compro la cantidad, yo te pago la cantidad. Y Pedro le dijo, no, maldito seas tú y tu dinero, le dijo, porque el poder de Dios no se vende. Así es, hermanos, el poder de Dios no se vende. Entonces, tenemos que tener cuidado, hermanos, tenemos que verificar, no solamente dejarnos que nos tiren o nos escupan en la cara una cita bíblica y decir, sí, ya miré la luz, salí del infierno que estaba porque los católicos me engañaron, el Papa me engañó, las monjas. No, hermano, agarre su Biblia y lea, no sea huevón, hombre. Solamente se quiere dejar escupir la cara por alguien que ayer se convirtió ya. No, hermanos, incluso la Biblia dice
Y afirma, y se lo puedo enseñar con capítulo y versículo, afirma, dice, tienen que tener cuidado con aquellos que supuestamente, según se han convertido recientemente, dice, porque su fanatismo los puede llevar a la perdición. Entonces, hermanos, nos vamos con la tercera cita bíblica que puse, hermano. Tengo más citas bíblicas, pero el tiempo no me da, hermanitos. Discúlpenme. Quisiera seguir, pero porque la palabra de Dios es maravillosa y es veraz. Entre más estudia uno, más aprende, hermanos. Romanos capítulo 13, dice él, versículo... Ahorita les digo, hermanitos, permítanme. Romanos capítulo 13, versículo 1, dice él. Dice que le dijo el señor que está en el video, le preguntó, pero mira, hermano, en la Biblia dice que hay que hacer caso a la ley, sí. Pero él viene y dice, sí, dice, todos debemos someternos a la ley, a las autoridades constituidas, todos deben someterse a las autoridades constituidas, porque no hay autoridad que no provenga de Dios. Y las que existen han sido establecidas por él. Ok, está bien, ahí estamos de acuerdo, hermano. No te niego nada de eso. Pero si lees del 1 hasta el 8, te vas a dar cuenta la diferencia y la ignorancia que estás. En consecuencia, dice, versículo 2, el que resiste la autoridad se opone a la orden establecida por Dios, atrayendo sobre sí la condenación. Te estás condenando, hermano. Discúlpame que te lo diga, pero te tengo que decir. Los que hacen el bien no tienen nada que temer de los gobernantes, pero sí los que obran mal. Si no quieres sentir temor de la autoridad, obra bien y recibirás un elogio, porque la autoridad es un instrumento de Dios para tu bien, pero teme si haces el mal, porque ella no ejerce en vano su poder, sino que está al servicio de Dios para hacer su justicia y castigar al que obra mal. Ok, hasta ahí vamos bien. Yo sé que tal vez dirán, sí, pero es la ley de Dios o es la autoridad de Dios. No, hermanos. Miremos el versículo 7 para alargarnos un poquito. Dice, den acuerdo uno lo que le corresponden. Al que se debe impuesto, impuesto. Y al que se debe contribución, contribución. Al que se debe respeto, respeto. Y honor a quien le es debido. Que es la única deuda con los demás, sea la del amor mutuo. El que ama al prójimo ya cumplió toda la ley. Y más adelante en el 9 pueden seguir leyendo, hermanos. Les va a hablar sobre los mandamientos de Dios y sobre la ley en plenitud. Entonces, nos vamos para acá. Hebreos 9, versículo 9, 27. En Hebreos 9, 27, él habló. Dice que todos vamos a morir y que vamos a ir al juicio de Dios y todo eso. Ok, está bien, estamos de acuerdo. Pero si lo leemos bien y analizamos con el Espíritu Santo, dice, así como el destino de los hombres es morir una sola vez, no más, después de lo cual viene el juicio, dice, así también Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud, aparecerá por segunda vez y ya no en relación con el pecado, sino para salvar a los que lo esperan. O sea que esta cita bíblica es para los que esperamos a Cristo, la segunda venida de Cristo. ¿Ya? No es para que tengamos miedo, ay, que me voy a morir por el COVID. Dice, no, si usted está preparado, hermano, si usted está esperando a Cristo, usted va a morir como tiene que morir. Muere de SIDA, muere de COVID, muere de lo que sea. No le tenga miedo a la muerte. No le tenga miedo al que mata el cuerpo. Téngale miedo al que mata el alma. Aliméntese espiritualmente, hermano. Ore todos los días. Lea la palabra de Dios todos los días. En 2 Corintios dice, esa es la misma respuesta con Romanos 13. En 2 Corintios dice lo mismo que estamos hablando ahorita aquí, que hay que esperar, que no sé qué. Entonces vamos a leerla rapidito. 2 Corintios 5, 10 dice él. E incluso él dice, memorícelo bien, apúntalo bien, dice, hermano, apúntalo porque mira que no se cae. No, dice, porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba de acuerdo con sus obras buenas o malas, lo que mereció durante su vida mortal. O sea, hermano, estás cometiendo un pecado al no obedecer la ley de Dios. Estás cometiendo cosas o obras malas. Hay que tener cuidado, hermanos. Leamos la Biblia.
No solo nos dejemos engañar por gente que venga a gritar un capítulo o un versículo y decir, que el Señor salva, que no sé qué. No, hombre, leamos la Biblia. Seamos inteligentes. Utilicemos la sabiduría que Dios nos dio. Nos vamos con Jeremías 5:17. Leo sobre la confianza puesta en el hombre. No, solamente la confianza puesta en Dios. En eso sí estamos de acuerdo, no lo refuto en eso. Hay que tener que poner la confianza en Dios. Pero eso sí, a las leyes hay que obedecerlas porque son puestas por Dios. Y si mi confianza está puesta en Dios, tengo que obedecer las leyes también. ¿Ya? Yo sé que dirán que hay un capítulo y versículo. Yo creo que es Primera de Pedro. Capítulo 3, versículo 1 creo que es. Dice también... Perdón. 2 es. Capítulo 2, versículo 1 en adelante. Renuncien a toda maldad y a todo engaño, la hipocresía, la envidia y toda clase de maldecía. Versículo 16, perdonen hermanos, perdonen. Procedan como hombres verdaderamente libres, obedeciendo a Dios, y no como quienes hacen de la libertad una excusa para su malicia. Respeten a todo el mundo, amen a sus hermanos, teman a Dios y honren al rey. ¿Cómo vamos a honrar al rey, hermanos? Respetando las leyes. Si no respetamos las leyes que son impuestas por Dios, ¿cómo vamos a respetar a Dios entonces, hermanos? Entonces, hermanos, aquí les dejo esto y espero que les sirva de algo a los hermanos, porque quiero leer una cita bíblica. Primera Timoteo 4:1. Primera Timoteo 4:1. Dice, el Espíritu afirma claramente que en los últimos tiempos habrá algunos que renieguen de su fe para entregarse a espíritus seductores y doctrinas demoníacas, seducidos por gente mentirosa, hipócrita, cuya conciencia está marcada a fuego. Esa gente proscribe el matrimonio y prohíbe el consumo de determinados alimentos de Dios, que Dios creó para que los creyentes y los conocedores de la verdad los comieran dando gracias. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable, si se lo recibe con acción de gracias. ¿Saben por qué, hermanos? En versículo 5 nos dice, porque la palabra de Dios y la oración lo santifican. Así que, hermanos, tengamos cuidado. Leamos bien la Biblia. Analicemos bien las doctrinas. La Iglesia Católica es la verdadera, hermanos. No lo digo yo, lo dice su palabra. Así que pasen feliz noche y muchísimas gracias. Mañana subo un tema muy interesante que lo estoy preparando, pero preparando bien para que nos podamos entender y hablar de la palabra de Dios. Y espero que le den like a la página y compartir, no se olviden, ¿vieron? En YouTube no les digo nada porque ahí sí que no estoy subiendo mucho, pero están algunos ya que he subido. Y Dios me los bendiga y los quiero mucho. Pasen feliz noche.